Si la incertidumbre este año en la Fórmula 1 y en las escuderías es alta, la incógnita con Aston Martin lo es aún más. Todo el mundo está expectante por ver el coche que presenta Adrian Newey, por ver si Fernando Alonso consigue la ansiada 33. Sin embargo, hay numerosas noticias alrededor de este nuevo coche, del AMR 26, y la verdad es que, pese a que hay algunas fuentes que indican que puede ser un coche totalmente radical, totalmente salvaje y totalmente diferente a los que se han visto, por ejemplo, hoy en los test de Montmeló, otros apuntan a que el motor Honda quizás va a ser el más potente de toda la parrilla y por lo tanto Aston Martin no va a ser tan fuerte como todo el mundo pensaba que sería después de que hayan fichado a Adrian Newey. En definitiva, nadie sabe con qué coche nos vamos a encontrar en Aston Martin. Nadie sabe cuáles van a ser los resultados que van a obtener la escudería británica, sobre todo en los tests que va a realizar, según ha confirmado la propia escudería británica, el jueves y el viernes en Montmeló. En un principio, como ha informado por ejemplo el tuitero y una de las personas con más información sobre Aston Martin, Nacher, en principio Aston Martin va a intentar montar el coche el miércoles a la tarde-noche para que pueda rodar el jueves por la tarde. Sin embargo, ¿cuáles son los rumores y cuál es la información veraz que hay hasta ahora sobre Aston Martin? ¿Está tan mal como dicen algunos? ¿Puede ser el gran rival a batir como señalan otros? Bien, pues en este vídeo vamos a intentar esclarecer todas esas dudas que hay al respecto sobre Aston Martin, teniendo en cuenta las diferentes informaciones que se han publicado a lo largo de estos meses sobre el coche que va a presentar la escudería británica para que Fernando Alonso pueda intentar lograr la tan ansiada 33 y, por qué no, quién sabe, el tercer título mundial. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si estás deseando que arranque ya esta temporada que se prevé totalmente alucinante, como una absoluta incógnita, tienes que hacer tres cosas fundamentales y que son totalmente gratuitas. La primera es dejar un buen like a este vídeo y compartirlo con el mayor número de gente posible para dar a conocer este canal nuevo que acabamos de crear hace menos de una semana. La segunda, por supuesto, es suscribirte a este canal, ya que voy a estar subiendo contenido diario sobre las últimas noticias que se vayan produciendo en el mundo de la Fórmula 1 a diario, como os he dicho. Y tercero es comentarme qué sensaciones, qué expectativas tenéis con respecto a este nuevo coche que va a presentar Aston Martin en principio el jueves. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Después de la última carrera del año 2025 en Abu Dhabi, Fernando Alonso soltó una frase que ilusionó a todos los españoles, que ilusionó a todos los aficionados, a todos sus fans. Su objetivo principal era ganar en Australia 2026. Las expectativas en Aston Martin la verdad es que eran bastante altas, más teniendo en cuenta quién iba a desarrollar el coche, quién lo iba a diseñar. Pues el mejor ingeniero y el mejor desarrollador, el mejor diseñador de coches de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey, un tipo que ha sido capaz de ganar con diferentes escuderías el campeonato del deporte más importante del automovilismo. Sin embargo, todos sabían que iba a ser un año difícil, que al final había que construir un coche desde cero, un coche que se tenía que ajustar a una serie de reglamentaciones donde el motor iba a ser uno de los principales factores a tener en cuenta. Para eso, Aston Martin, como sabéis, decidió confiar en Honda, decidió dejar esa parte en manos de los japoneses, confiantes en que construyeran un motor que se ajustase a las expectativas y a las exigencias de Adrian Newey. Sin embargo, los días iban pasando y las informaciones que iban saliendo, la verdad es que no eran muy positivas con respecto a este apartado. Parecía que Honda sí que presentaba quizás ciertos problemas, sobre todo con la parte eléctrica del motor. Por otro lado, también se comentaba que al final el combustible que iba a usar
Aston Martin iba a ser bastante mejor que el del resto de las escuderías, lo cual le permitiría arañar unas décimas. Pero al final, como os he dicho, todo eran rumorologías, hasta que en esta última semana, pues la verdad es que se han podido concretar una serie de informaciones que dejan bastante en entredicho cuál va a ser las sensaciones, cuáles van a ser los puestos reales de la escudería británica en las primeras carreras de la Fórmula 1. Por un lado, Cristóbal Rosaleni en Soy Motor ha confirmado que Aston Martin tuvo dificultades para superar los crash tests que impone la FIA para comprobar la seguridad de los coches, y en una de esas pruebas, pues al parecer Aston Martin ha tenido una serie de problemas, fruto sobre todo del diseño tan agresivo que ha realizado Adrian Newey. Además, también se ha informado, ¿no? Pues que Adrian Newey se ha querido diferenciar del resto de las escuderías, ha intentado realizar un coche muy salvaje, muy agresivo, totalmente diferente al que han realizado el resto de las escuderías, y por lo tanto había exigido a Honda que tuviese un motor muy compacto. En definitiva, a petición de Aston Martin, Honda trató de hacer un nuevo motor ultra compacto para dar una mayor libertad aerodinámica a Adrian Newey. Esto lo que quiere decir es que al final el nuevo Aston Martin pues es más corto y angosto, con una batería y una electrónica en dos niveles. No usa baterías de estado sólido aún, pero es clave para la competitividad en 2026. Tendrá un trasero bastante ajustado este coche, y por lo tanto, pues pese a que la aerodinámica parecía ser bastante potente, bastante salvaje, como han afirmado algunos medios, quizás el motor era lo que más estaba preocupando a Aston Martin. Sin embargo, pese a que las expectativas sobre el motor no eran las más optimistas, hoy ha declarado Tetsushi Kakuda, el responsable de Honda en la Fórmula 1, que se pueden esperar grandes cosas de Honda este año, que mantengan sus expectativas altas, con lo cual al final esto es totalmente contradictorio a lo que se estaba rumoreando, a lo que se estaba diciendo sobre el motor Honda. Es decir, aquí nadie, absolutamente nadie, yo creo que tiene la información real y exacta de cómo va a ser este Aston Martin. Lo que sí que está claro es que ha habido problemas para pasar el crash test, fruto del diseño que ha realizado Adrian Newey, que van con retraso sobre todo a la hora de estar en los test de Montmeló, donde tienen previsto rodar el jueves y el viernes. Pero es que no hay que olvidar que, pese a que esas noticias no son muy halagüeñas, Adrian Newey con sus coches siempre ha estado al límite, siempre ha buscado lo máximo, la perfección, y no hay que olvidar que, por ejemplo, el Red Bull de 2010 no apareció el primer día de los tests en Barcelona. Todo el mundo pensaba que no iba a ser un rival a tener en cuenta, y finalmente terminó ganando el campeonato del mundo, y Alonso finalmente se tuvo que conformar con esa segunda posición. Por lo tanto, yo creo que es que nadie, absolutamente nadie, sabe cuál es el rendimiento que puede dar este Aston Martin. Lo que sí que está claro, es otra de las noticias que ha salido, es que tiene sobrepeso, pero en un principio se presuponía que era un presupuesto, un sobrepeso, perdón, de 2 dígitos, es decir, de más de 10 kilos, y las últimas informaciones especifican que es menor de 10 kilos, lo cual demuestra pues que hay algunas escuderías que están peor que Aston Martin con ese sobrepeso. Por ejemplo, el caso más evidente, como ya hemos comentado en varios vídeos, es el de Williams de Carlos Sainz, que ahí sí que tienen un problema grave, ya que no han pasado el crash test, ya que tienen un sobrepeso de más de 20 kilos, y por lo tanto se espera que Williams sea los últimos, sobre todo en el primer Gran Premio de la temporada en Australia. Por lo tanto, como hemos dicho, hay algunas informaciones que son ciertas sobre Aston Martin, como el tema del sobrepeso, como el tema de los problemas que han tenido a la hora de superar esa prueba del crash test, y como problema, pues también quizás que ese motor Honda no va a estar al mismo nivel que el de Mercedes. Sin embargo,
todo el mundo está expectante del diseño que va a traer Adrian Newey, del diseño que va a tener Aston Martin, que yo considero que a nivel aerodinámico va a ser el mejor de toda la parrilla, teniendo en cuenta el trabajo que han realizado durante todo este invierno en la fábrica, teniendo en cuenta que Adrian Newey es el mejor diseñador en la historia de la Fórmula 1. Y si a eso le añadimos, pues que este año los coches de Fórmula 1 son totalmente nuevos a la hora de conducirlos, donde va a tener sobre todo una gran implicación o una gran responsabilidad el piloto que lo lleve, en este caso Fernando Alonso, pues hay que estar de momento expectantes con lo que pueda pasar en estos test. No hay que sorprenderse ni alarmarse por todas las noticias que están saliendo alrededor de Aston Martin, ya que yo considero que al final hay mucha gente interesada que está intentando lanzar un mensaje pesimista o muy conservador para que no soltar la liebre, por así decirlo, para que nadie piense que Aston Martin puede estar arriba. Sin embargo, sí que hay gente pues que considera que Fernando Alonso va a ser uno de los candidatos a ganar este título de la Fórmula 1 y por lo tanto, pues hay que mantener la calma, hay que estar muy expectante sobre lo que vaya a suceder este jueves y este viernes en estos primeros test de Barcelona, para comprobar realmente si es un coche fiable, para comprobar realmente el ritmo que puede ofrecer el Aston Martin y para comprobar si realmente Adrian Newey ha hecho ese coche tan salvaje que califican algunos periodistas. En definitiva, estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en estos test de Montmeló, donde el primer día pues ya nos ha dejado alguna serie de cosas bastante interesantes, como la fortaleza de Mercedes, que estaba rodando a un ritmo impresionante, sobre todo también la fiabilidad de Haas, que ha rodado más de 150 vueltas, una buena aparición de Alpine, que puede considerarse la revelación, sobre todo en las primeras carreras de este año, y sobre todo con la incógnita de saber qué va a pasar con McLaren, con Ferrari, el tapado que puede ser Red Bull, donde muchos lo veían como una escudería que había bajado mucho el nivel, pero los resultados que ha mostrado hoy Isaac Hadjar, la verdad es que demuestran todo lo contrario, que Red Bull va a estar ahí. Y la mayor incógnita de todas yo creo que es Aston Martin, la escudería británica, que yo creo que a nadie, absolutamente nadie, se espera cuál va a ser el rendimiento del coche. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué sensaciones tienes con respecto a Aston Martin y a Fernando Alonso para este año. ¿Logrará ganar la 33? ¿Se convertirá en campeón del mundo, que es lo que tanto desea? ¿O por el contrario será una temporada bastante discreta de la escudería británica? Déjame todas tus opiniones en los comentarios, que yo os iré respondiendo a medida que vayáis dando vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.